A ver, al ser humano le gustan las soluciones fáciles, las soluciones simples, las soluciones sencillas. Y una cosa es decir que algo es posible y otra cosa es decir que algo es fácil. Cuando uno ve una idea, para que se convierta en una vivencia, tiene que estar dispuesto a pagar el precio de llevar algo que está en la mente a algo que está en el músculo y por tanto ya es parte de tu esencia. Eso es duro. No basta ver una posibilidad para que esa posibilidad empiece a actuar a través tuyo. Tienes que actuar cada día como si esa posibilidad fuera una realidad. Y eso implica un largo entrenamiento. Y no todo el mundo está dispuesto a poner las dosis de fe, las dosis de determinación, las dosis de persistencia, las dosis de esperanza y las dosis de paciencia para que eso suceda. Igual que en tu mundo, Andoni, ¿verdad que para que salga un plato extraordinario, primero tiene que estar en tu mente la idea de que eso es posible y luego empezar a probar cosas? Aguantar la frustración cuando no te sale el sabor que querrías, cuando no te sale la combinación que tú deseabas, pero tú sigues, porque eso es como un faro que tira de ti y sabes que vas a encontrar un camino. Hay muchas personas que no están dispuestas a hacer este trabajo, quieren el camino fácil y la transformación de la mente es una gran posibilidad. No es un camino fácil. Por eso yo suelo comentar que el cambio profundo, la transformación, no es asunto de erudición, es asunto de motivación. No todo el mundo tiene el hambre que es necesario tener para hacer lo que es necesario hacer. Y claro, luego buscamos justificaciones, buscamos excusas. ¿Por qué sabemos que la gente que tiene ese hambre y esa motivación y esa garra por hacerlo lo logra? Porque podemos observar que hay muchos casos de personas que han creado sus sueños y las han hecho realidad. Y no ha sido nada fácil, pero han persistido, han creído en la idea, han seguido adelante. Por eso, bueno, desde mi punto de vista, lo mismo que para aprender un idioma nuevo, por ejemplo el inglés, primero tienes que sentir la necesidad y la ilusión y luego necesitas un periodo muy largo donde te sientes muchas veces haciendo el ridículo porque no te entienden cuando hablas, porque tú no entiendes cuando ellos hablan. Al final algo se abre en ti. No todo el mundo está dispuesto a aguantar esta tensión que se convierte luego en creación. Antonio López, ese pintor maravilloso que tenemos, dijo algo precioso. No he visto nada más bonito que la inteligencia y la bondad juntos. Entonces yo creo que cuando hay una bondad sin inteligencia, careces de la capacidad de defenderte de personas que en su ceguera te quieren hacer daño. Cuando tienes una gran inteligencia y no tienes bondad, bueno, pues puedes saber cuál es tu camino, aunque tengas que pasar por encima de otros. Cuando tienes inteligencia y bondad, esa es la mezcla perfecta. Porque sabes dónde tienes que ser cuidadoso y también sabes dónde tienes que ser generoso. Y por eso yo creo que ese es un lugar donde todos podemos mirar y buscar cómo puedo aumentar esa inteligencia y esa bondad. Y respecto a lo que tú comentas, Andoni, de la creatividad, carezco de dudas de que la creatividad, en base sobre todo a la investigación que hay, de que la creatividad está asociada a la forma de mirar. La persona que mira al mundo de una manera prefijada nunca podrá encontrar lo que de verdad le está diciendo el mundo. Todas las cosas tienen tantos planos de observación, de tal manera que la realidad es inagotable. La sabiduría, como saborear las cosas, como descubrir las cosas, implica el ponerse delante del objeto, delante de la cosa, con ese espíritu ingenuo, curioso, abierto. Y entonces es cuando la cosa te puede revelar. Cuando uno se pone frente a una cosa o se pone frente a una persona, como yo soy un ser humano, yo tengo un gran intelecto, tú eres una simple piedra, un simple árbol, o yo soy más que tú, en ese momento hemos abierto la puerta a la ceguera. La soberbia, en mi experiencia, es igual a la ceguera. Bueno, Gandhi, que dijo tantas frases de tanta profundidad, unas que dijo fue: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, si cualquiera de nosotros realmente vivimos lo que decimos, hablamos de generosidad y somos generosos, hablamos de creatividad y nos arriesgamos a cometer un error, eso de forma indudable empieza a extenderse. Y todo ser humano quiere experimentar
mucho menos sufrimiento y mucha más felicidad. Y claro, cuando empiezan a ver que una persona en su forma de ser, en su forma de actuar, se está expandiendo, pues claro, pues eso es una invitación a que suceda. Obviamente todo lo que es la transmisión con los medios de difusión que hay hoy en día también puede ayudar, pero no nos olvidemos. La clave es que la persona tenga hambre por crecer, porque puede tener lo mejor de lo mejor enfrente, que como no tenga hambre, como no tenga ese espíritu ingenuo del que hablabas tú, esas ganas de aprender, y piense que todo lo sabe, o que el sistema es el que lo decide todo, esa propia persona está poniéndose en una situación de víctima que le va a impedir por completo aprender. No está abierta, está totalmente cerrada. Entonces, son las dos combinaciones. Cada uno vivir lo que decimos y, en segundo lugar, que esas personas que a lo mejor se pueden beneficiar de esos contenidos, que estén abiertas al menos a explorarlos. Bueno, las creencias que tienen más impacto en nosotros no somos conscientes de que las tenemos, operan a nivel inconsciente. Es importante que sepamos que este tipo de creencias para nosotros son certezas incuestionables y están dirigiendo muchísimos de nuestros procesos mentales. La clave para saber cuándo una persona tiene una creencia limitante es observar el cuerpo. Cuando un ser humano se llena de tensión ante una situación determinada, cuando un ser humano siente que su cuerpo se bloquea, que su mente se nubla, en ese momento sabemos que una creencia limitante se está activando. En lugar de pensar que ese desafío es demasiado grande, yo invito a un momento de paz, un momento de serenidad y hacerse uno a sí mismo una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan insignificante, tan pequeño en esta situación? Es difícil porque las creencias inconscientes tienen, yo lo llamo su propio sistema inmunitario, su propio sistema para preservarse y mantenerse. Es mi experiencia que cuando buscamos espacios de soledad, espacios de tranquilidad, y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia de aguardar, surge una idea de un lugar muy especial. No procede, la sensación es que no procede de la cabeza, la sensación es que procede del cuerpo. Te viene algo, te viene una idea, te viene un pensamiento muy sorprendente, descubres una nueva realidad y lo que notas inmediatamente es como el cuerpo en su totalidad se relaja. Es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta de que los llevabas. El pasado nos ha de informar. Lo que creo que es importante es que no nos determine. Los filtros son esas gafas de las que tú hablabas, Sergio, que moldean, modulan y alteran nuestra percepción de la realidad. Cuando un ser humano se siente absolutamente impotente para hacer frente a un desafío o a un reto que se está encontrando en su vida, no cabe duda que esos filtros están actuando. No quiere decir para nada que el problema no sea difícil, el problema puede ser muy complejo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver perfectamente el problema, sí un camino para darle una respuesta a ese problema, a ese reto. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. La personalidad es como un rol, como un papel. Si una persona en una empresa, pongamos por ejemplo, considera que todo lo que es ella queda definida en el papel, jamás se saldrá de su papel. Y no cabe duda de que podría hacer cosas más allá de su papel. Igual ocurre con la personalidad. Cuando nosotros decimos yo soy aquí, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Hay ya muchos estudios científicos muy sólidos que demuestran que cuando utilizamos palabras de tipo negativo y de forma continua, se cambia por completo la constelación hormonal, es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si yo ante un problema
que es complejo, empiezo a decir, es espantoso, esto es horroroso, esto es una desgracia, no hay quien lo resuelva, sin darme cuenta, además esto se ha podido fotografiar todo el proceso con técnicas modernas de neuroimagen, empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro. Claro. Y al final el propio problema llega a tener tal envergadura que me siento completamente incompetente e insignificante para hacerle frente. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean profundas realidades. Cuando a veces oigo todas las críticas que se hacen al miedo, como si el problema del ser humano fuera el miedo, la verdad es que me quedo sorprendido. Si el ser humano no tuviera los circuitos y los núcleos del miedo, no podría sobrevivir. El problema del ser humano no es el miedo, el problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico, no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, 5 días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo. Sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa de un ser humano. La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad. Es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es, deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste, la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, la aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. Cuando una persona se ha definido con un papel, quitarte ese papel es quitarte tu sensación de valor. Esto, por ejemplo, pues lamentablemente lo estamos viendo con mucha frecuencia ahora. Una persona que se ha visto durante muchos años pues en un cargo determinado, en un puesto determinado, y por las cosas que están ocurriendo se ve sin puesto de trabajo, lo que ha perdido es un cargo, no se ha perdido a sí mismo. Esa persona sigue teniendo un extraordinario valor, sigue teniendo unos enormes recursos, una tremenda potencialidad. Ahora, si esa persona se define en base a ese papel, pensará que ya no es nadie. Lo mismo pasa en las transformaciones de la identidad, de la personalidad. Empezamos a tener sensación profunda de vértigo y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad ya no nos reconoceremos a nosotros mismos. Y en el fondo lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis
una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. Hablas de un diálogo interior disfuncional, que es uno de los mayores peligros que tenemos. Diálogo interior disfuncional, habrá gente que le sonará chino. Explícanos qué es esto, pero sobre todo, Mario, ¿cómo podemos acabar con ese diálogo interior que nos impide hacer lo que tenemos que hacer, lo que íntimamente sabemos que tenemos que hacer? El filósofo español José Ortega y Gasset, una de las cosas que dijo es: las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Las creencias son certezas que vivimos a nivel inconsciente, nos las cuestionamos y alteran por completo la forma en la que vemos las cosas. Tienen la capacidad de alterar la percepción porque alteran las emociones. No hay nada que altere más la percepción del mundo que las emociones en las que estamos. Lakefront breeze whispers your name. City lights dancing in neon flame. Heartbeats quick in a sweet refrain. Your laugh cuts through the summer rain. Electric dreams in your eyes so bright. Bassist grooves with all his might. Holding hands beneath the Willis Towers light. This windy city feels just right. The Navy Pier Ferris wheel spins above as the music takes control, whispers of love. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. Guitar solo sings a sweet serenade. Your voice is honey, love sweet parade. Chicago blues melt away the shade. In your arms, a future we've made. Drums are beating a rhythm so true. Never want this night to end, just me and you. Chicago night forever will hold. Chicago night forever will hold. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas creencias se han sedimentado, han cristalizado a base de repetirnos a nosotros mismos ciertos mensajes. A veces esos mensajes los hemos comprado del exterior. Si alguien cuando éramos pequeñitos ha dicho: es que no vales nada, es que eres feo, es que eres corto, es que eres corta, es que no llegarás, el poder no lo tiene la persona.
El poder lo tiene si yo esa frase me la repito constantemente y yo me la creo. Porque entonces en cualquier momento de dificultad yo consultaré esa frase y esa frase me dirá, claro que no puedes. ¿Tendríamos que activar, Mario, el radar antifrases negativas hablando de uno mismo? Sí, vamos a ver. Yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa. Por tanto, aunque nos digan cosas que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta. En caso de que sea una verdad incompleta, a lo mejor es que no es verdad en absoluto, pero si me dicen, eres torpe, bueno, en algunas cosas yo soy torpe. En algunas cosas yo soy torpe. Yo, por ejemplo, muchos deportes no se me dan bien. Como cirujano jamás he sido torpe. De hecho, he tenido una enorme habilidad como cirujano. Entonces, hay que diferenciar. Oiga, la torpeza, usted no me meta en un paquete global todo. Es que eres corto. Yo en algunas cosas, pues puedo ser bastante corto. Para ciertos aprendizajes, a mí me cuesta una barbaridad. Otros aprendizajes, vamos, soy rápido como un guepardo. Entonces, nunca tomar lo que nos dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La realidad es infinita y la verdad siempre es un juicio de la razón. Nosotros hacemos nuestra mejor aproximación a la verdad. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas perdón, que se han creído ciertas cosas y el problema es que no paran de repetírselas. Entonces, generan ellas mismas a través del inconsciente las condiciones para que eso se cumpla. La profecía autocumplida. Exacto, claro. La profecía autocumplida. Entonces, si yo, por ejemplo, me creo que soy torpe, de forma inconsciente empezaré a hacer torpezas y diré, claro, es verdad. Porque cuando una persona ha generado estas creencias disfuncionales, empieza la mente, a través de lo que se llama el sistema reticular activado ascendente, es una estructura cerebral, del tronco cerebral, empieza a buscar evidencias para soportar eso. Es que en el momento que uno se tiene que parecer, vamos a ver, ¿quién tiene una bola de cristal para leer perfectamente la realidad del universo? Nadie. Pues esta persona dice algo, es una opinión. Yo la voy a valorar. Y punto. Pero eso no se va a convertir en mi realidad. El ego hay que entenderlo no como una estructura fija, sino como una estructura dinámica. El ego es nuestra identidad. Y el ego puede tener dos posicionamientos. Uno es un ego completamente estanco o un ego poroso. El ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión. Solo me preocupa sobrevivir. Solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Esto es tremendamente lesivo, porque además es fuente de infelicidad y fuente de enfermedad. El ego poroso es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto, que tengo formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, que me gusta más una cosa, pero a la vez soy consciente que todos los seres humanos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos luchas internas. Y eso hace que yo, reconociendo que soy distinto de los demás, no me sienta distante. Por eso la base de todo cataclismo es el egoísmo y la base de toda prosperidad es la generosidad. La base de todo cataclismo, por lo menos como yo lo veo, es convertirte en el centro del círculo, y la base de toda prosperidad es la generación de una elipse. Una elipse tiene dos centros. Estás tú y estoy yo. Claro, esto genera un encuentro, y donde hay encuentro hay posibilidades, y donde hay posibilidades, pues hay un estado de ánimo radicalmente distinto. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un...
Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas, porque han seguido, porque han creído en sus posibilidades, han descubierto que todo muro tiene unas microfracturas y que por las microfracturas poco a poco te puedes ir colando? Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, estas ganas de avanzar, no hay que perderlas nunca. Yo he visto personas, me invitaron hace unos años los cocineros del País Vasco para hablar de creatividad con ellos. Fíjate qué cosa, hablar de creatividad con ellos cuando tendría que haber sido yo el alumno. Y yo vi a algunas personas consideradas de los mejores cocineros del mundo, que lo son, alguno de con bastante juventud acumulada, qué ganas de aprender, cómo tomaba notas, cómo preguntaba. Esto es un ejemplo. No me extraña que hayan llegado tan lejos. No me extraña que se hayan convertido pues en el Silicon Valley de la cocina a nivel mundial. No me extraña. Son generosos, tienen ganas de aprender. Y sin embargo también te encuentras con personas mucho más jóvenes que dicen, eso ya me lo sé. ¿Ah, sí? Cuéntame algo. Bueno, en fin. Bueno. La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental. Y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental. Cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión, otro la huida y otro el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión, se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando, y eso hace que tomen posturas agresivas, estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo.